una joven camarera de una cafetería ayudó a un padre soltero desorientado sin saber que él era un jefe de empresa muy rico. «Disculpe, señor», dijo bruscamente una persona en la mesa 4, su voz fuerte, sobre el suave murmullo de fondo de la cafetería. «Su hija lleva 5 minutos de pie en esa silla». Estaba inusualmente lleno ese jueves por la tarde en el acogedor lugar de Portland, conocido por su café cálido y dulce y sus viejas sillas de cuero. Detrás del mostrador, Lena Harper, de 24 años con cabello rubio y tranquila, a pesar de la multitud, levantó la vista de colocar los productos horneados. Sus ojos vieron a un hombre de unos 30 y tantos años, con el traje arrugado y la cara cansada. Él extendió suavemente la mano hacia la niña pequeña que tenía al lado, pero ella no reaccionó mirando en su lugar por la ventana, sus dedos dibujando formas imaginarias en el cristal. Lena dio un paso adelante moviéndose suavemente. Se arrodilló junto a la niña ignorando los susurros molestos cercanos. La niña de quizás 6 años movía sus manos en formas claras. Lena usó el lenguaje de señas suavemente. «¿Qué te gustaría beber?». La niña se giró sorprendida, sus grandes ojos azules encontrándose con los de Lena. Lentamente le hizo una seña de vuelta: «Leche de fresa». El hombre se puso de pie en shock. «Espera, acaba de responder». Lena sonrió. Luego sacó una pequeña libreta de su delantal y escribió: «Yo también soy sorda. Entiendo». Sus ojos cayeron al papel y su voz se suavizó. «No le ha respondido a nadie en casi un año, ni siquiera a mí». Lena asintió, luego le hizo una seña a la niña de nuevo: «Voy por tu leche». Cuando Lena regresó, la niña estaba sentada en silencio, sus piernas balanceándose, golpeando un ritmo en su rodilla. Lena colocó la bebida frente a ella con un pequeño movimiento elegante, y la niña ofreció una sonrisa tímida. El hombre observó sus ojos mostrando una mezcla de asombro y tristeza. Comieron en silencio sándwich de queso a la plancha para la niña, café solo para él. A veces la niña sonreía con las pequeñas bromas de Lena, a veces haciendo señas de gracias o gracioso. Mientras se levantaban para irse, el hombre se detuvo en el mostrador como si hubiera olvidado algo. Luego escribió rápidamente en una servilleta y la puso debajo de su taza de café. Minutos después, Lena volvió para despejar la mesa. Encontró la nota y la abrió. «Gracias por hacerla sonreír». Sostuvo la servilleta suavemente como si fuera muy delicada. Su corazón se sintió emocionado no solo por la nota, sino por lo cuidadosamente que había sido escrita y por cómo la niña la había mirado como alguien que finalmente había encontrado luz después de tanta oscuridad. Se volvió hacia la ventana, pero ya se habían ido. Lena guardó la servilleta en el bolsillo de su delantal sin saber por qué. Quizás fue la tranquila bondad del hombre, su viejo traje, sus ojos cansados. Quizás fue la niña Sophie, cuyo nombre había visto bordado en su pequeña mochila, quien le parecía un espejo de él tranquila, frágil, pero cuya sonrisa era como ver a alguien respirar de nuevo por primera vez. De vuelta detrás del mostrador, Lena se movió un poco más lento, su mente aún pensando en esa mesa en la esquina. Lo que ella no sabía era que el hombre, Daniel Carter, había fundado una empresa de tecnología desde un garaje de Seattle, dirigiendo grandes reuniones con facilidad. Ahora vivía escondido, alejándose de las noticias y los problemas legales y de una mujer que había destrozado a su familia. Su hija Sophie no había hablado desde el día en que su madre se fue. Daniel no tenía mapa ni plan, solo un objetivo: proteger a su hija. Y hoy, por primera vez en meses, la había visto responder a Lena. El apartamento olía ligeramente a lavanda y jabón de ropa. Situado encima de una floristería en el lado este de Portland, la casa de Lena era pequeña pero acogedora, con paredes amarillas y cortinas hechas a mano ondeando con la brisa. Una tetera silbó mientras ella vertía té de manzanilla en 2 tazas. Su hermana de 16 años, Lily,
estaba sentada en el sofá rodeada de libros de texto y marcadores de colores brillantes, sus audífonos descansando a su lado. Al igual que Lena Lilly, era sorda, pero su mundo era más brillante, no tan perturbado por el silencio. Lena le entregó una taza y le hizo una seña. «Necesitas dormir, no más historia». Lily sonrió con astucia. «Necesitas preocuparte menos. Estoy bien». Lena le devolvió la sonrisa, aunque el cansancio la hacía parecer agotada. Entre el trabajo en la cafetería, las facturas médicas y el alquiler atrasado, sentía que vivía de una manera arriesgada cada día. Una vez había soñado con ser maestra para niños sordos, pero Lily la necesitaba, así que trabajaba en silencio con constancia. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas de la cafetería. Lena se movía con fluidez entre las mesas, saludando a los clientes habituales con cálidas sonrisas y rápidos movimientos de mano. Miró hacia la puerta y se detuvo, habían vuelto. Daniel y Sophie estaban en la entrada. Sophie sostenía un zorro de juguete con fuerza y miró alrededor de la sala. Cuando vio a Lena, su cara se iluminó de felicidad. Hizo señas un poco torpemente pero fáciles de entender. «Hola, amiga». Lena sonrió ampliamente haciendo señas. «Hola, Sophie. Te eché de menos». Daniel parecía un poco más descansado, aunque todavía absorto en sus pensamientos. Se sentaron en su mesa habitual y Lena les trajo leche de fresa sin que la pidieran. «¿Dijo amiga?», preguntó Daniel sorprendido. «Lo hizo», respondió Lena a través de su libreta añadiendo un guiño. «Estoy sorprendido y agradecido», dijo él. «Soy Daniel. Supongo que ya conoces a Sophie». Lena asintió y escribió: «Lena, encantada de conocerte formalmente». Daniel miró a su alrededor, luego se inclinó un poco más. «Le dije a Sophie, estamos de vacaciones. La verdad es que me estoy tomando un tiempo libre tratando de reiniciar». Lena asintió de nuevo, entendiendo que todos tenían algo de lo que huir, incluso si nunca lo decían en voz alta. Una vez que llegó su pedido, Lena volvió a sus otras mesas, pero sus ojos seguían volviendo. Sophie dibujó formas en la ventana, sonriendo más esta vez, y Daniel susurró algo que la hizo reír a carcajadas. Después de que se fueron, Lena notó una pequeña libreta encuadernada en cuero en la mesa. La abrió con cuidado. Dentro había dibujos de señas de mano etiquetadas a lápiz: «Hola», «Gracias», «Leche», «Amor». En la primera página una nota decía: «Tratando de aprender para poder dejar de tener miedo al silencio». El pecho de Lena se oprimió. Él estaba aprendiendo por Sophie, y quizás, solo quizás también por ella. Colocó la libreta detrás del mostrador planeando devolverla, pero sinceramente esperaba que él regresara. Daniel le causaba curiosidad no como un misterio romántico, sino por la forma en que miraba a su hija, como si ella fuera lo único que lo mantenía unido. Era suave, tranquilo, pero había tristeza en sus ojos, parecía culpable. Lena lo reconoció. Lo había visto en sí misma en Lily en el espejo. Ella entendía el silencio y el peso de lo que no se decía. Esa tarde de vuelta en casa, Lily notó el cambio en su hermana. «Estás sonriendo», le hizo una seña de forma juguetona. «¿Es por el chico de la cafetería?». Lena puso los ojos en blanco, aunque la calidez permanecía. Tomó la servilleta que Daniel había dejado días antes, «Gracias por hacerla sonreír», y la colocó junto a la libreta. No sabía quién era Daniel en realidad, pero sabía esto era un padre que se esforzaba y Sophie había sonreído hoy. Eso era suficiente por ahora. La habitación del motel estaba tranquila, solo rota por el tráfico lejano y el viejo calentador chirriante. El lugar era sencillo, situado entre una lavandería y una librería cerrada en el este de Portland. Su alfombra verde descolorida y sus lámparas que no combinaban insinuaban un pasado mejor, pero Daniel apenas lo notaba. Se sentó en el borde de la cama con los ojos fijos en su hija, mientras ella coloreaba en silencio en el suelo.
Sophie yacía boca abajo con los lápices de colores esparcidos a su alrededor, su rostro concentrado y tranquilo, pero en silencio, siempre en silencio. Daniel exhaló lentamente y se pasó una mano por el pelo. Durante 2 años había levantado muros emocionales alrededor de sí mismo y de Sophie para proteger lo que quedara. Después de ganar el derecho de custodia de Sophie a Alina, una batalla que demostró que ella había engañado, mentido, y no le importaba lo suficiente, se había llevado a Sophie de Seattle. Su victoria se sintió vacía. Su hija aún no había hablado, y a veces se preguntaba si alguna vez lo haría. Su teléfono vibró 3 llamadas perdidas de su abogada. Elena decía que intentaría recuperar a Sophie en el tribunal de nuevo. Quería a Sophie de vuelta no por amor, sino por poder y atención. Daniel aún podía escuchar su voz suave y maliciosa. «Estás actuando como el padre triste. No sabes cómo criar a un niño». Miró a Sophie coloreando suavemente el cielo en su dibujo. Ella era su mundo, y sin embargo sentía que la estaba defraudando. Más tarde esa tarde, necesitando comestibles, Daniel llevó a Sophie a una pequeña tienda en Hawthorne Avenue. Empujó el carrito lentamente, una mano apoyada en el hombro de ella, la otra mirando los estantes. No estaba preparado para la mujer rubia, cerca de la sección de frutas Lena, con el pelo recogido desordenadamente, su bolso de mano sobre un hombro con plátanos en la mano. Ella pareció sorprendida por un momento, luego sonrió cálidamente sin dudarlo. La cara de Sophie se puso feliz. Soltó la manzana que sostenía y corrió hacia Lena, quien la atrapó suavemente y rió en voz baja mientras Sophie hacía la seña de feliz. Daniel se acercó sintiéndose de repente cohibido por su camisa arrugada y sus ojos cansados. «Hola», dijo suavemente. Lena le hizo una seña de vuelta, luego escribió en su libreta: «Siempre nos topamos donde huele a fruta». Daniel se rió entre dientes. «Sophie se siente atraída por ti», dijo él. «Ella no corre hacia mucha gente». Lena miró a Sophie haciendo un divertido paso de baile entre manzanas y naranjas. «¿Te gustaría caminar con nosotros?», preguntó Daniel después de una ligera pausa. «Hay un parque cerca». Lena asintió. Su paseo fue silencioso pero cómodo. La luz del sol de la tarde se filtraba entre los árboles, creando suaves sombras. Sophie saltó adelante, volviéndose ocasionalmente para hacer la seña de mariposa o árbol con feliz emoción. En un espacio abierto cerca de un estanque, Lena se sentó con Sophie y dibujó caras en la tierra, feliz, triste, sorprendida, animando a Sophie a copiarlas. Daniel observó desde unos pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, su corazón apesadumbrado, pero esperanzado. Después de un rato se unió a ellas. Lena le entregó un palo. Él se arrodilló torpemente y dibujó una pequeña cara feliz. Sophie se rió. «Ya ves», escribió Lena a Daniel. «No está mal para un principiante». Se quedaron hasta el anochecer, luego regresaron. En la acera Daniel hizo una pausa. «Siempre usas tu delantal para secarte las manos», dijo metiéndose la mano en el abrigo. Sacó un pequeño cuadrado de lino blanco cosido con LH. «Lo vi en un mercado cerca del motel», dijo en voz baja. «Es pequeño, pero quizás algo cálido para alguien que siempre da calidez». Lena pasó sus dedos por el hilo. Sus labios se separaron ligeramente, no podía hablar. Lo miró a los ojos brillantes. Sophie tiró de la manga de Lena y le hizo la seña de bonita. Lena le hizo la seña de vuelta mucho. En el borde del estacionamiento, Daniel dudó viendo a Lena alejarse con Sophie, saludando detrás de ella. Al cruzar la calle, Lena se detuvo y se volvió una última vez. Hizo una seña con fluidez. «Gracias por hoy». Daniel se detuvo en ese momento, la brisa tirando de su abrigo, los sonidos de la ciudad arremolinándose a su alrededor. Sin embargo, en ese silencio, sintió el recuerdo de sus manos suaves, significativas. No la había esperado. No había esperado que la esperanza se sintiera así.
Los días comenzaron a convertirse en una rutina. Daniel y Sophie llegaban a la cafetería a media mañana usualmente, después de la hora de mayor afluencia, cuando el olor a bollería fresca aún se demoraba y la luz del sol se derramaba por las amplias ventanas. Lena siempre tenía una mesa lista junto a la ventana con un vaso de leche de fresa ya esperando. Sophie ya no se quedaba muy cerca de su padre. En su lugar saludaba a Lena con sus pequeñas manos ya moviéndose para hacer señas un poco torpemente pero con alegría. Lena se arrodillaba junto a ella cada día introduciendo un nuevo juego, adivina el animal, charadas de emociones o dibujos sencillos combinados con señas. Una mañana Sophie hizo orgullosamente la seña de elefante, doblando su brazo como una trompa. Lena aplaudió y le hizo la seña de gracioso, con una cara muy divertida. La risa de Sophie resonó brillante y fuerte, sorprendiendo a la gente cercana. Daniel se detuvo el café a medio camino de sus labios. Esa risa. Hacía años. Observó cómo Lena permitía que Sophie fuera el centro de atención, su sonrisa tranquila alentadora. Esa tarde, mientras Sophie coloreaba tranquilamente en la esquina, Daniel se quedó en el mostrador. Solía reír así todo el tiempo, dijo suavemente, cuando las cosas eran diferentes. Dejó de hablar cuando su madre se fue. Intentamos de todo, terapia, escuelas especiales, nada ayudó. Finalmente, simplemente dejamos de insistir. Creo que tenía miedo de enfrentar cuánto de ella ya había perdido. Soltó un suspiro nervioso. Dicen que los niños son fuertes, pero quizás simplemente se vuelven buenos ocultando sus problemas. Lena no escribió nada en respuesta. Simplemente se acercó y le tocó suavemente el dorso de la mano 2 veces, su manera de decir, entiendo. Él miró sus dedos luego a ella. ¿Y tú?, preguntó. Ella pensó por un momento, luego escribió, quería ser maestra para niños sordos, pero los sueños cuestan dinero y mi hermana me necesitaba más. Daniel leyó las palabras lentamente. Serías increíble. Lena se sonrojó y se dio la vuelta actuando como si estuviera ordenando el servilletero. Esa tarde, después de que la cafetería cerró, Lena ayudó a Mara, la mujer mayor, dueña de la cafetería, a revisar el inventario. Mara suspiró al ver la factura de la electricidad. Otro aviso de retraso, murmuró. Juro que estas compañías suben las tarifas solo para molestarnos. Lena no respondió. Solo barrió el suelo un poco más, como siempre hacía. Lo que ella no sabía era que Daniel había escuchado esa breve conversación antes. Y a la mañana siguiente, cuando Mara abrió su correo electrónico, encontró pruebas de que la factura había sido pagada en su totalidad. Sin nombre, solo una nota: gracias por darnos un lugar para reír. Lena encontró la nota pegada con cinta junto a la máquina de café expreso. La leyó 2 veces, luego la dobló en silencio y la guardó en el bolsillo de su delantal. No dijo una palabra, pero sus ojos estaban más brillantes cuando Daniel y Sophie entraron esa mañana. Sophie la saludó con un saludo feliz e inmediatamente comenzó una nueva seña que Lena le había enseñado el día anterior. Lena respondió con una sonrisa y le entregó un pequeño sobre lleno de tarjetas didácticas de animales que había dibujado a mano, cada una colorida, juguetona y etiquetada tanto en inglés como en señas. Daniel observaba desde el reservado su café olvidado. Vio la comodidad de Sophie, su felicidad, la forma en que ahora usaba el lenguaje de señas con facilidad y seguridad. Era como ver el sol después de un largo y oscuro período. Lena, a su vez, también se encontró observando a Daniel, no solo la forma en que miraba a Sophie, sino la forma en que escuchaba a Lena, la forma en que siempre la miraba a los ojos cuando hacía señas, la forma en que nunca interrumpía su silencio. Aún así, el miedo persistía. Él era amable, pero reservado. Y ella era solo una camarera con un dispositivo para ayudar a oír un sueño esperando realizarse y un pequeño apartamento encima de una floristería. Esa noche, después de cerrar, Lena se quedó junto a la ventana doblando servilletas. Afuera, la ciudad brillaba suavemente en la oscuridad.
Volvió a sostener la pequeña nota entre sus dedos, releyendo las palabras de Daniel. Se preguntó si él, alguna vez, sabría lo poco que tenía, lo mucho que daba para lograr vivir. ¿Volvería él aún? Puso su mano suavemente en su pecho y dijo palabras que ella misma no podía oír. Quizás la tormenta no llegó con truenos ni relámpagos. Llegó en silencio a través de un golpe en la puerta del motel y un hombre con un traje elegante que sostenía un gran sobre de papel. Daniel lo abrió con manos temblorosas, sus ojos leyendo el papel rápidamente antes de dejarlo caer al suelo, como si quemara un documento judicial oficial para asuntos familiares enviado por Elena Taylor, la madre de Sophie. Ella los había encontrado. Esa noche Daniel se sentó en el borde de la cama del motel con su teléfono oscuro en la palma de la mano. Sophie dormía a su lado, su respiración suave, sus brazos enroscados alrededor de su zorro de juguete. Observó cómo su pecho subía y bajaba tan constante como el dolor en sus costillas. Elena. Solo su nombre le tensó la mandíbula. No le había importado cuando Sophie dejó de hablar, no se quedó una noche en el hospital después de que Sophie se enfermó, no regresó ni una sola vez después de empacar sus maletas y irse con el hombre que entendía su arte. Y ahora quería a su hija de vuelta, lista con abogados y bonitas mentiras, tratando de recuperar lo que había dejado. Daniel se llevó el teléfono a la oreja, pero colgó antes de que sonara. No podía hablar con su abogada todavía, no antes de entender lo que estaba pasando. Al día siguiente llevó a Sophie a la cafetería como si nada hubiera cambiado. Lena ya estaba allí colocando jarrones de flores en cada mesa. Cuando vio a Sophie la saludó con la mano y le hizo una seña: «Bienvenida, Sol». Sophie le hizo una seña de vuelta riéndose. Daniel intentó sonreír, pero fue una sonrisa rígida. Se sentaron en su reservado habitual. Lena les trajo un plato de pan de plátano y 2 bebidas, café solo y leche de fresa como siempre. Ella pudo sentir algo raro en la actitud de Daniel. Sus manos se movían inquietas, sus ojos seguían moviéndose. Después de que Sophie se fuera al pequeño rincón de lectura, Daniel miró a Lena y habló en voz baja. «Ella está intentando recuperarla», dijo con la voz tensa. «Su madre, Elena». La frente de Lena se arrugó. Escribió rápidamente en su libreta: «¿Cómo?». Daniel explicó con palabras cortas y claras: «Documento judicial, fecha de audiencia, impugnación de la custodia». No dijo el nombre de Elena más de una vez. Lena leyó cada palabra con una creciente tristeza en su corazón. Cuando terminó, sacó algo del bolsillo de su abrigo, una pequeña bolsa suave. La colocó sobre la mesa y se la empujó. Lena dudó antes de abrirla. Dentro había una fina pulsera hecha de hilo tejido y un solo dije de metal grabado con el símbolo del lenguaje de señas americano para la esperanza. Ella levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Tú nos diste eso», dijo Daniel suavemente sin querer. «Antes de conocerte, Sophie no había sonreído en meses. No me tocaba, no comía sin llorar. Y luego le hiciste una seña y ella empezó a volver». Las manos de Lena temblaron al tomar la pulsera. Daniel extendió la mano por la mesa, sus dedos tocando suavemente los de ella. «No sé cómo terminará esto», dijo. «Pero necesitaba que supieras lo que has hecho por nosotros. Nos diste esperanza». Lena parpadeó rápidamente, asintió, luego le hizo una seña. «No estás solo». Pero él estaba solo. Lo sabía porque pronto tendría que luchar de nuevo por Sophie, y esta vez podría ponerse feo. Los abogados de Elena eran malvados y decididos. Su dinero, su encanto eran peligrosos. Por mucho que Lena le había dado a él y a Sophie, no podía soportar la idea de arrastrarla a ese lío. Había visto lo que la vergüenza pública hacía a la gente. Ella era tranquila, pacífica, honesta. Había construido una vida con muy poco. No sería la tormenta lo que la destruiría. Esa noche, de vuelta en el motel, Daniel se sentó a la mesa mirando fijamente los documentos judiciales.
Su abogada había llamado, la audiencia estaba fijada para dentro de 2 semanas. Miró a Sophie dibujando en su cuaderno de dibujo. Había hecho un dibujo de la cafetería Lena de pie detrás del mostrador, sus manos levantadas a medio hacer una seña. Sophie había escrito la palabra segura encima de la cabeza de Lena. La garganta de Daniel se apretó. Él enfrentaría a Elena, pero Lena no necesitaba saberlo. Todavía no. A la mañana siguiente llevó a Sophie a la cafetería sonriendo como si nada hubiera cambiado. Le colocó suavemente la pulsera en la muñeca a Lena mientras ella le servía el café. Ella sonrió, tocó el dije y le hizo una seña hermosa. Él le hizo una seña de vuelta. Tú también lo eres. Pero cuando ella se giró para ayudar a otro cliente, Daniel apartó la mirada. La protegería incluso si eso significaba no decirle nada, incluso si eso significaba ir al tribunal solo. La cafetería se sentía más tranquila sin ellos. Lena lo notó inmediatamente, cómo la mañana parecía más larga, cómo el aire se sentía más serio sin los rizos elásticos de Sophie o la mirada firme de Daniel desde el reservado de la esquina. Había pasado casi una semana desde su última visita. Trató de no preocuparse. La gente tenía vidas, razones, horarios, pero cada día revisaba la puerta una docena de veces. Nada. El viernes, después de que terminó su turno, Lena guardó su cuaderno de dibujo en su bolso de mano, empacó una caja de lápices de colores y tomó el autobús hacia el motel. El cielo había empezado a tomar un color suave de atardecer cuando llamó a la puerta de la habitación. Por un momento, no hubo respuesta. Luego se abrió con un sonido chirriante. Daniel estaba allí, su camisa ligeramente arrugada, su rostro cansado pero volviéndose suave cuando la vio. «Lena», dijo sorprendido. «Hola». Levantó una mano a modo de saludo, luego mostró las cosas para dibujar. «Pensé que Sophie quizás querría dibujar». Hizo una seña con una pequeña sonrisa. Daniel solo hizo una breve pausa antes de hacerse a un lado. «Pasa», dijo. Dentro la habitación estaba oscura pero ordenada. Sophie estaba sentada apretada en el sillón con los brazos alrededor de su zorro de juguete. Cuando vio a Lena se puso feliz, saltó y corrió hacia adelante para un abrazo. Lena se arrodilló para abrazarla. Se acomodaron en la alfombra y Lena abrió el cuaderno de dibujo ordenando los lápices como cosas preciosas. Señaló la página en blanco, luego hizo una seña. «Dibujemos sentimientos». Primero dibujó un sol con una cara sonriente, feliz, una nube con gotas de lluvia triste. Luego le entregó el lápiz a Sophie. La niña miró fijamente la página, su frente arrugada y sus labios apretados con fuerza. Lenta y cuidadosamente comenzó a dibujar primero un corazón, luego 2 monigotes, uno alto con pelo corto, el otro con pelo largo, recogido en un moño. Ambos estaban junto al corazón. Sophie señaló las figuras luego a Daniel, luego a Lena. Lena contuvo el aliento. Detrás de ellos, Daniel observaba en silencio desde la cocinilla con los hombros caídos, las manos apoyadas en el mostrador. Más tarde, mientras Sophie dormía la siesta, Lena estaba en el fregadero enjuagando 2 tazas en silencio. Daniel se acercó para ponerse a su lado. «Dibujó una familia», dijo con voz baja. Lena asintió sin girarse. «Elena viene por ella», añadió más al grifo que a ella. «Audiencia judicial en 3 días. Sus abogados son agresivos. Sophie. Ella apenas está empezando a sanar y estoy a punto de abrir sus heridas de nuevo». Lena dejó la taza, se secó las manos y se giró para mirarlo. No hizo ninguna seña. En su lugar colocó una mano suavemente sobre su hombro, sus dedos curvándose ligeramente anclándolo. Sus ojos dijeron el resto. «Estoy aquí». Él respiró hondo bruscamente con un temblor en su pecho. Luego llegó un sonido. Ambos se giraron. Sophie estaba en el pasillo agarrando el dibujo. En sus pequeñas manos había un trozo de papel arrugado que había sacado del cuaderno de dibujo de Lena. En él, con letras tambaleantes no rectas, había escrito: «No quiero ir. Amo a papi. Amo a Lena». Luego lentamente levantó las manos e hizo la seña: «Familia».
Daniel se arrodilló extendiendo los brazos hacia ella. Al principio no habló, no pudo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y desbordaron. La atrajo a sus brazos dándole un beso en la cabeza, susurrando: te tengo cariño. Lena se quedó inmóvil por un segundo, luego se agachó junto a ellos. Sophie también la buscó envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Lena y atrayéndola. Por un largo momento los tres simplemente permanecieron allí en un grupo silencioso y especial, lleno de sentimientos, lágrimas, amor y luz. Más tarde, cuando Sophie se había vuelto a dormir con su dibujo apretado contra su pecho, Daniel acompañó a Lena a la puerta. «Necesita decir esto en el tribunal», dijo su voz tranquila ahora con un objetivo claro. «Necesito que la vean, que la oigan». Lena lo miró con los ojos muy abiertos. Él le dedicó una sonrisa cansada. «Gracias por esta noche. Le diste la valentía para usar el lenguaje de señas. No sé qué haría sin eso». Lena hizo una seña. «Ella es valiente porque es amada». Daniel asintió lentamente, y por primera vez desde que llegó el documento judicial, creyó que realmente podría tener una oportunidad. Simplemente, aún no le había dicho a Lena lo que venía a continuación. La sala del tribunal estaba fría con metal afilado y luces brillantes y sencillas. Daniel se arregló los puños de su chaqueta, no por orgullo, sino para evitar que le temblaran las manos. Al otro lado del pasillo estaba sentada Elena. Se veía perfecta, vestido negro liso, lápiz labial, rojo brillante, tacones que golpeaban ruidosa y segura en el suelo de baldosas al entrar. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su postura muy recta y como si estuviera actuando, pero sus ojos eran fríos, gélidos, calculadores. Apenas miró a Sophie. La jueza, una mujer de cabello plateado con un tono agudo pero ojos amables, abrió la audiencia con las palabras iniciales habituales. Luego vino el ataque de palabras. El abogado de Elena se puso de pie primero, un hombre con una voz que sonaba suave y fría. «Mi cliente», dijo señalando a Elena, «es la madre biológica de esta niña. Siempre ha tenido buenas intenciones, a pesar de haber sido engañada, excluida y apartada por el señor Carter, quien ha alejado a la niña de todos sus amigos familiares y la ayuda escolar». Daniel no reaccionó. Mantuvo su mano en el hombro de Sophie. Elena se puso de pie con facilidad cuando se le pidió hablar. «Ella necesita estructura. Una escuela de verdad, terapia de verdad. Él la está manteniendo en algún motel escondido, dejándola jugar con crayones en lugar de aprender. Ella solía hablar. Ahora solo hace señas. Apenas la reconozco». Su voz se quebró con falsa emoción. «Me despierto todas las noches preguntándome si está llorando por mí». El abogado de Daniel se levantó, pero Daniel le puso una mano en el brazo. Se mantuvo tranquilo, firme. «No tengo un gran discurso», dijo. «Solo una petición». Se volvió hacia la jueza. «Deje que Sophie hable». Hubo un pequeño revuelo en la sala. El abogado de Elena no estuvo de acuerdo, murmurando algo sobre jugar con los sentimientos, pero la jueza levantó una mano. «Dejen que la niña se acerque». Daniel se arrodilló junto a Sophie, le susurró algo, luego la guió al frente. Lena, sentada en silencio detrás de ellos, se sorprendió cuando el oficial de la corte se giró y le hizo un gesto. «¿Puede traducir para la niña?» La garganta de Lena se apretó. Se puso de pie, caminó al frente con pasos cuidadosos y le hizo una seña suavemente a Sophie. «¿Quieres hablar?» Sophie parecía muy asustada. Sus manos se movieron nerviosamente. Luego giró la cabeza mirando alrededor de la sala. Vio a Elena rígida sin sonreír. Luego vio a Lena. Lena sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de calidez. Sophie dio un paso adelante, respiró hondo y habló. «Lena». Su voz era débil, áspera, apenas se oía, pero era una palabra, un nombre. La sala del tribunal se detuvo. Incluso la jueza se inclinó hacia adelante.
Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas de inmediato. Lena se agachó junto a Sophie y le hizo una seña. ¿Quieres decirles más? Sophie asintió. Hizo señas lentamente con cuidado. Ella no es mi hogar. Ella es una extraña. No me siento segura. Lena explicó su voz tranquila. Sophie señaló a Daniel. Él es mi seguridad. Luego se volvió hacia Lena. Él me ayuda a hablar. Me siento amada. Me siento vista. La jueza levantó una mano. Señorita Harper, por favor, traduzca palabra por palabra. Lena asintió, luego repitió exactamente lo que Sophie hizo señas. Quiero quedarme con mi papá. Quiero estar con Lena también. Ahí es donde me siento yo misma. Silencio. Luego un sonido débil, la silla de Elena chirriando mientras se movía rígidamente incómoda. La jueza hizo una larga pausa. Luego asintió. Sophie, gracias, dijo suavemente. Puede volver a su asiento. Sophie caminó de vuelta hacia Daniel, quien estaba arrodillado con los brazos abiertos. Corrió hacia ellos y él la abrazó fuerte con la frente pegada a la suya. Lena permaneció cerca muy quieta. Luego Daniel extendió la mano y le tomó la suya. Se volvió hacia ella, susurró. Le diste una voz y me diste algo que nunca pensé que volvería a tener. Ella parpadeó rápidamente apretándole la mano de vuelta. Después de un largo tiempo de reflexión, la jueza habló. Dados los deseos de la niña, su clara comodidad y progreso al hablar bajo el cuidado del señor Carter, y la falta de presencia real de la madre biológica, antes de este caso, otorgo la custodia completa al señor Daniel Carter. Una conmoción recorrió la audiencia. Elena no discutió. Se puso de pie, se arregló el abrigo y salió sus tacones haciendo clic contra el suelo, su rostro imposible de descifrar lo que pensaba. Nunca miró hacia atrás. Daniel permaneció en su asiento por un momento con los brazos alrededor de Sophie, lágrimas corriendo por su cara. Lena permaneció cerca muy quieta. Luego Sophie levantó la vista, sonrió y le hizo una simple seña, familia. Y Lena, a través de su visión borrosa, le hizo la seña de vuelta. La casa era pequeña y feliz, situada entre árboles en flor en un tranquilo barrio de Portland. Una valla blanca bordeaba el jardín delantero, y carrillones de viento producían un sonido ligero y suave junto al porche. Dentro, las habitaciones llenas de luz y risas mostraban una sensación de hogar. Lena estaba en la encimera de la cocina recogiéndose el pelo mientras empacaba un bolso con herramientas de enseñanza, tarjetas didácticas, títeres de mano, tablas de lenguaje de señas cubiertas de plástico. Al otro lado de la ciudad, los niños esperaban en el edificio local para eventos sus suaves lecciones de la mujer que mejor entendía su mundo. En la sala de estar, Sophie estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra editando un video en una tableta. Daniel se sentó a su lado ofreciendo consejos suaves. En la pantalla, Sophie hizo señas de un poema que había escrito con la ayuda de Lena. La familia es el lugar donde los corazones son escuchados. Música suave sonaba bajo sus manos suaves. No se necesitaba voz, su confianza decía mucho. Lena entró justo cuando el video terminaba. Hizo una pausa observándolos desde atrás. Daniel se giró, sonrió suavemente y palmeó el sofá. Se sentaron juntos en un largo y suave silencio, sus manos encontrándose, sus dedos encajando con facilidad. Más tarde esa semana, Daniel hizo algo que había evitado, habló con los reporteros. No para presumir de su empresa o su dinero, sino para hablar de su hija. Mi mayor éxito, compartió, no es construir un imperio. Es aprender a entender sin oír. Mi familia me enseñó eso. No nombró a Lena, pero ella estaba en cada foto, la mujer tranquila con ojos amables, Sophie quedándose muy cerca de su lado. Una tarde, mientras la luz del sol empezaba a bajar, un coche entró en el camino de entrada. Sophie, coloreando en el porche, levantó la vista y se detuvo. Elena había regresado. Ella salió con calma, sin maquillaje, sin ropa elegante, solo un suéter suave, pantalones holgados y una pequeña bolsa de papel en la mano.
Su rostro, aunque de aspecto cansado, ahora tenía algo más suave, algo casi normal y afectuoso. Daniel abrió la puerta en silencio. «No estoy aquí para pelear», dijo Elena suavemente. «Solo quería decirle algo a Sophie». Dentro, Lena se había inclinado junto a Sophie, quien le sostenía el brazo con fuerza con los ojos grandes. Sophie hizo una seña. «Está aquí». Lena se agachó y le hizo una seña suavemente. «Puedes ir. Está bien». Sophie dudó, luego asintió y salió. Elena se arrodilló en el porche mientras Sophie se acercaba. La niña esperó en silencio lista. La voz de Elena tembló. «No sé si lo entenderás todavía, pero necesito decir esto. Te dejé porque pensé que no era lo suficientemente buena. Pensé que no me necesitabas. Estaba celosa porque habías crecido fuerte sin mí». Hizo una pausa con lágrimas en los ojos. «Pero ahora veo que no necesitabas una madre perfecta. Necesitabas amor, y yo no te lo di». De la bolsa sacó una vieja foto de ella y Sophie antes de que todo se desmoronara. Sophie la miró fijamente durante largos segundos. Luego hizo una seña, «Gracias por volver para decir eso». Elena levantó la vista, lágrimas silenciosas cayendo. Su mirada encontró a Lena de pie justo dentro de la puerta pacífica comprensiva. La voz de Elena se volvió firme. «Gracias por amarla, por criarla cuando yo no lo hice. Espero que tú y Daniel encuentren la felicidad que yo no pude dar. Se lo merecen». Lena no dijo nada, pero su silencio contenía amabilidad. Asintió lentamente ofreciendo el único regalo que podía, el perdón. Elena se puso de pie sintiéndose menos cargada que antes y se fue en coche sin mirar atrás. Unos días después los tres fueron al parque, el mismo lugar donde Lena una vez había dibujado en la tierra y le había enseñado a Sophie sus primeras señas. Daniel le lanzó una pelota a Sophie bajo una cubierta de árboles. Su risa resonó fuerte por la hierba. Lena estaba sentada en un banco cercano, un libro abierto pero olvidado en su regazo. Sophie se liberó del juego y corrió hacia ella. «Mamá», llamó clara y brillante. Lena levantó la vista sorprendida, la felicidad llenando su rostro mientras Sophie se lanzaba a sus brazos. Daniel se unió a ellas momentos después, envolviéndolas a ambas en un largo y agradecido abrazo. En ese momento no necesitaron hablar. El amor había hablado. «El lenguaje más hermoso no necesita sonido», susurró la historia, «solo a alguien dispuesto a escuchar con todo su corazón». Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, tómate un momento para reflexionar. A veces las familias más fuertes no son aquellas en las que nacemos, sino las que elegimos a través del amor, la comprensión y la valentía silenciosa. Y si crees como nosotros que el lenguaje más hermoso es el que habla el corazón, entonces ya eres parte de nuestra familia aquí. Suscríbete a Historias Sentidas para más historias reales que te hagan sentir mejor, te den ideas y nos muestren lo que realmente importa. Tu próxima historia podría ser la que cambie una vida. Hasta entonces, sigue escuchando no con tus oídos, sino con tu alma. Música.